Muy buenos días. Hoy día yo, como decía Cristian, vengo a contarles sobre la ley 20.720. Nosotros partimos hace mucho tiempo con una campaña un poco más orientada a las personas, pero hoy día les voy a contar de las pymes y también voy a terminar al final un poquitito con el procedimiento de personas que muchas veces les es de mucha utilidad a los representantes legales de las empresas, que también involucra su patrimonio personal también para poder sacar adelante sus pymes. La ley 20.720 contempla 4 grandes procedimientos. Es una ley que modificó todo el sistema de quiebras vigente que teníamos en Chile. Se modificó el año 2014. Nosotros vamos a cumplir este año 6 años de vigencia de la ley. Yo les contaba en una charla anterior a otras personas que lo bueno de que una situación tan delicada como la que estamos viviendo, por lo menos vino de la mano de una ley mucho más moderna. Si esto hubiese pasado a lo mejor cuando nosotros estábamos con la vigencia de la ley anterior, que era el libro cuarto del Código de Comercio, a lo mejor habría sido mucho más delicado. Hoy día es delicado, pero existen procedimientos más modernos, y su modernización ha hecho que sean más aplicables a las empresas y también que se extiendan a los procedimientos de personas. Hoy día yo les voy a contar de la liquidación, ustedes la ven ahí duplicada. Se duplica porque esta ley distingue entre empresas y personas. Esa es la primera distinción grande que nosotros tenemos que conocer para poder saber a qué procedimiento nosotros podríamos ingresar. Entonces, la liquidación se repite porque en este caso hay una liquidación para empresas y hay una liquidación para personas. Por lo tanto, esa distinción que yo les voy a hacer ahora en el procedimiento de liquidación, que es la antigua quiebra, no es muy determinante. Sí es determinante para acceder a los otros procedimientos. Por ejemplo, ese amarillito que está arriba, en la renegociación, que es del último procedimiento que yo les voy a contar, que es un procedimiento exclusivo de personas, y ahí con los requisitos yo les voy a ir haciendo los matices para que ustedes los vayan incorporando ese tipo de conceptos. Y además abajo tenemos la reorganización, que es un procedimiento del cual hoy día no vamos a conversar mucho. Es un procedimiento que es bueno para las empresas, pero en mi opinión es un procedimiento para grandes empresas, por los costos que genera para los deudores asociados. Por ejemplo, se reorganizó la ISAPRE más vida, recién se reorganizó ABCDIN, se acaba de presentar su procedimiento de reorganización, el Enjoy. Entonces, un procedimiento que necesita un auditor externo que audite contabilidad, necesita pagar los servicios de un veedor, de un interventor, por lo tanto es un procedimiento súper caro. Y que hoy día yo diría que está enfocado como a grandes empresas. Así que por eso hoy día no nos vamos a detener en detalle en la reorganización, pero sí, a cambio de la reorganización, yo les traigo otro procedimiento que es como una reorganización en chiquitito, que está en el Estatuto PYME, donde también hay una reorganización para las empresas de menor tamaño. Así que voy a hablarle hoy día básicamente de 3 procedimientos, me voy a detener cuando termine cada uno de los procedimientos para poder recoger todas sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios, ¿ya? Ahora, a grandes rasgos, no necesito que sepamos tanto el detalle de empresas y personas, pero, por ejemplo, ¿quiénes son empresas? Las personas jurídicas con o sin fines de lucro, ¿ya? En la ley anterior se discutió mucho si las personas jurídicas sin fines de lucro podían quebrar en esa época, porque hablábamos de quiebra. Hoy día hablamos de liquidación. Entonces, se cuestionaron un montón eso, y por ejemplo, cuando quebraron los clubes deportivos, ¿no? Que quebró Colo-Colo, quebró la U, cuando ellos quebraron, antes de que saliera esta resolución de quiebra, esta sentencia de quiebra, los tribunales tuvieron harta pega pensando si es que podía una corporación que no tenía lucro estar en un procedimiento de quiebra. Al final, bueno, quebraron efectivamente los clubes deportivos, y claro que sí, o sea, decían, si el objetivo final no es tener un lucro, no significa que las personas, o sea, que estas empresas, corporaciones, fundaciones, no entren en la vida comercial, o sea, ellos contratan préstamos, tienen obligaciones, tienen deuda, por lo tanto, no había un argumento, la utilidad, el fin del por qué habían sido creadas, no era suficiente como para decir que no podían liquidarse o quebrar en esa época. Hoy día la ley ya lo zanja y dice que las corporaciones y las fundaciones son sujetos de un procedimiento de liquidación. Lo más importante es que cuando uno piensa en una empresa, siempre piensa en una sociedad, ¿ya? Y aquí la ley no hace esa distinción. Una empresa también puede ser una persona. Entonces, la distinción que hace, que por ejemplo, el contribuyente de primera categoría, yo hago la boleta y si me inicio actividades en el servicio de impuestos internos, si yo tengo esa condición,
voy a ser empresa para esta ley, ¿ya? Aunque sea persona natural. Y además, de aquí tenemos, ahí podríamos discutir si la ley en esta parte es tan útil o no, también las personas que son contribuyentes de segunda categoría y emiten boleta, por ejemplo, yo que soy profesional, soy abogada, si yo pituteo, por ejemplo, en algo distinto a esto, yo emito una boleta de honorario por servicios profesionales en segunda categoría y yo también sería empresa para esta ley. Entonces, al final, sumando y restando, uno podría decir que son empresas todos los que tengan algún, o que hagan algún movimiento tributario. O sea, que emitan un documento tributario como alguna boleta, ya sea de bienes o servicios, o una boleta de servicios profesionales. Esa distinción es importante para que nosotros vayamos viendo qué procedimiento. Sin perjuicio de eso, yo igual, cuando vayamos viendo los procedimientos, voy a volver a estos requisitos para que ustedes lo sepan. Pero primero lo que quiero que sepan es que hay que distinguir si una persona es persona o es empresa, ¿ya? Para que uno sepa todo lo que sucede, por ejemplo, si hay procedimiento en la región, si ustedes quieren saber si alguna empresa está en un procedimiento de liquidación, de reorganización, de renegociación, todo lo que yo les conté, aparecen en esta página, boletinconcursal.cl. Es una página que es gratuita para que las personas publiquen. O sea, publican acá los administradores de estos procedimientos. También yo les voy a ir contando quién debe publicar más o menos para que sepan, pero si ustedes necesitan información de procedimiento, esa es la página para que uno la pueda encontrar. Uno puede filtrar por región, por RUT, por tipo de procedimiento. Ahora entremos de lleno a lo que venimos a conversar. Entonces, la liquidación, yo le decía que se modifica la ley, nosotros hablábamos de quiebra, y cuando se empieza, cuando entra esta modificación legal, lo primero que se cuestiona era si es que el término quiebra era muy fuerte, como era un término muy peyorativo para una persona, o sea, para una empresa en la época, porque en la época solamente podían quebrar el deudor comercial. Entonces, ellos, dígame. Lo que pasa es que hay personas que están muy mal, pero efectivamente le avergüenza hablar del tema. Sí, por supuesto. Entonces yo sé, porque tengo conocidos que lo he derivado a tu superintendencia, que en Vicuña tú estás atendiendo casos con nombre y apellido, no los vamos a decir, pero existe, esto está pasando y quería que como que acogieras que no tengan miedo a hablar del tema, ni menos a exponer sus antecedentes, por favor. Por supuesto, somos todos deudores, o sea, al final del día todos nosotros debemos algo. Lo que pasa es que va a depender, y de hecho la ley se crea para que uno pueda cerrar la cortina y uno se pueda equivocar. O sea, hoy día tenemos una ley que nos va a ayudar en un momento de crisis, pero esta ley fue pensada el año 2014, cuando nosotros no teníamos un momento de crisis económica. Entonces, se crea este procedimiento más expedito para eso, para que uno se pueda equivocar. Hoy día, como digo, la equivocación a lo mejor puede ir de la mano de la situación que uno vive, y que no sería una equivocación, sino sería fuerza mayor, que no puedo abrir, que no tengo turistas, que no puedo recibir gente, porque en este momento es imposible. Pero la ley piensa en eso, en que uno pueda reinventarse, volver a empezar. Por ejemplo, y por eso se achicaron los plazos de los procedimientos. La modificación más importante era eso. O sea, primero dicen, ustedes son un país, la OCDE, el primero que nos critica y nos dice, oye, ustedes tienen la posibilidad de hacer una empresa en un día, pero sus procedimientos de quiebra se demoran promedio 4 o 5 años. Entonces, el dinamismo de la economía no permite que siga fluyendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, si una persona quiebra, se liquida, allá utilizan el Chapter 11, que es el capítulo de insolvencia. Si ellos han pasado por 1 o 2 procedimientos, cuando uno va a un banco, el banco le presta plata con un interés mucho más bajo. Porque el razonamiento es, claro, si tú te equivocaste 1, 2 veces, a la tercera ya uno ya empieza a aprender y empieza a saber muchas más cosas. El endeudamiento puede ser un tema súper provisional, o sea, provisorio de esta situación. Me genera unas consecuencias brutales, pero son situaciones que de repente no están en las manos de uno. Entonces, como decía Cristian, siéntanse con toda la libertad. O sea, si no lo quieren hacer hoy día, yo al final de la presentación, y también se las vamos a mandar y todo, están todos mis datos. O sea, si quieren hablar conmigo en privado, contarme cuáles son sus deudas y todo, y que podamos ver la mejor forma de poder solucionarlo,
bienvenidos sean. Así que no se preocupen, no tengan ese pudor de la deuda, como le digo, somos todos unos deudores. Uno es mejor, estamos en mejor o peor situación, pero estamos todos en, la misma, en el mismo escenario. Muchas La gracias, liquidación, Marcelita. no se preocupe, yo, como le digo, encantada. La liquidación, como les decía yo, es la antigua quiebra. Es la venta de todos los bienes de una empresa o de una persona para pagar sus deudas. Y aquí es cuando la ley cambia, porque antes, como les decía yo, solo podían quebrar las empresas. Entonces ahora, si tenemos boleta de honorario, tenemos inicio de actividad o no, en este procedimiento no influye mucho. O sea, cambia la norma legal que uno invoca, cambia un poquito el plazo, los documentos que uno presenta, porque la liquidación siempre fue pensado como un procedimiento súper expedito, como un procedimiento que fuera como una automanifestación de insolvencia. Que yo le diga al tribunal, es un procedimiento particular, yo lo tengo que hacer con el patrocinio de un abogado. Que uno le diga al tribunal, señor tribunal, yo no tengo dinero para cumplir con mis obligaciones, pero todos estos que están aquí son mis bienes, y todos estos que están acá son mis acreedores. Por lo tanto, se inicia el procedimiento para que todos los acreedores se cobren en el mismo procedimiento. Incluso ellos mismos no incurran en gastos separados para poder cobrar sus créditos. Entonces, la liquidación vendría siendo como una ejecución universal, es como decirle, oiga, vengan todos porque no tengo plata, para que puedan pagarse en el orden que la ley establece y con los bienes que yo tengo. Uno, en general, a tener una resolución de liquidación, que este cuadrito que ustedes ven a mano derecha, uno puede acceder de 3 formas. Para que primero se hagan una idea, la liquidación es como un juicio al revés, ¿ya? O sea, yo lo que voy a hacer es, uno está acostumbrado que uno hay una demanda, una contestación, hay una etapa de prueba y una sentencia. Y así es más o menos como uno tiene un juicio y uno lo tiene un poco pensado en la mente nuestra. Este procedimiento es al revés, es como que partiera con una sentencia, ¿ya? Como que partiera con una resolución importante, que esta resolución de liquidación el que nos va a dar todas las directrices del procedimiento. Entonces es como un juicio al revés. Partimos con esta sentencia que nos establece los derechos permanentes en favor de las partes, o sea, en favor de los acreedores y en favor de los deudores. Podemos acceder a él de 3 formas. La más usual, y que ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, cuando ven toda esta publicidad de los estudios de abogados como defensa de deudores, SOS, deuda, no sé qué, hay un montón de empresas, si uno googlea y pone liquidación o quiebras, le aparece un montón de empresas. Esas empresas nacen a la vida y se publicitan por el procedimiento de liquidación y por esta flechita que está aquí abajo, que dice solicitada por el deudor. Esa es la forma más habitual. Un dato, por ejemplo, cuando se modifica esta ley, yo le dije que vamos a cumplir 6 años, habían 1.500 procedimientos de quiebra. Ya eran hartos y nosotros los fiscalizábamos como superintendencia. Hoy día, como el acceso a la liquidación es más fácil y es más expedito, hoy día hay 20.000 procedimientos en el lapso de 5 años y medio. O sea, fue un crecimiento súper importante. En este tiempo que tenemos de marzo a abril, tampoco ha habido un crecimiento demasiado significativo que uno pueda decir, mira, ¿sabes qué? En relación al año pasado existe un crecimiento muy grande. No, la verdad es que se ha mantenido. Yo creo que a lo mejor un poco el confinamiento ha hecho que los procedimientos mantengan la misma línea. Lo que creo yo que debería suceder es que se eleven con el paso de los meses, pero todavía no estamos en esa curva, como dice ahora que estamos como con el término de moda. Bueno, la pedida por el deudor, que la flechita de abajo que les decía es la más usual, es que uno contrata los servicios de un abogado, le dice cuánto debe y a quiénes, y el procedimiento se puede iniciar. La segunda flechita que ven acá es cuando otro procedimiento previo fracasa. Cuando yo le hable al final de la renegociación, se van a dar cuenta que si fracaso yo en ese procedimiento, también puedo llegar a esta liquidación. Y la tercera de arriba es la menos usada, pero que se utiliza más que nada para las empresas, que lo solicita un tercero, un acreedor. Aquí en la región hubo una solicitada que era la minera de... tenemos, ¿cuál? Una minera que tienen por ustedes, por Punitaqui. Bueno, ahora está Punitaqui en reorganización, pero también tuvimos otro procedimiento. Tú tienes ¿Sí? a Mineras Cruz, tienes a Minera Tamaya, tienes a compañía minera Punitaqui, y tienes a otra que está al ladito que no me acuerdo en este momento. Es la minera marquesa de la familia Molina.
Ah, Claro. puede ser la marquesa de ahí o sea, Ah, la tenemos el familia lindero ahí, después Lindero, Lindero. Talcuna. Talcuna era Talcó. la que fue solicitada por un tercero. Ahí tenía un banco que tuvo y les pidió toda su liquidación. Pero tenemos varios ejemplos en la región. Como vemos, tres posibilidades de llegar a una misma resolución de liquidación. La más usada, como les decía yo, es la flechita que está acá abajo, que es la solicitada por el propio deudor. Ahora, como les decía yo, que es un juicio al revés, todos los efectos se van a producir con este cuadrito del lado derecho, cuando se dicta esta resolución de liquidación. ¿Y cuáles son esos efectos? Por ejemplo, la resolución tiene que tener distintas menciones. Entonces, para poder señalar cómo va a seguir el procedimiento adelante, va a decir que la empresa está sometida a un procedimiento de liquidación, quiénes son los liquidadores. Antes hablábamos de síndicos de quiebra, ¿se acuerdan? Ahí uno le suena mucho más. Cuando cambia la ley y cambiamos de nombre, los síndicos también cambian de nombre. Y hoy día los síndicos se llaman liquidadores. Es más o menos la misma figura. Son personas particulares, profesionales, con una carrera universitaria, tienen que rendir una caución, tienen que dar una prueba para poder ingresar a este listado. La superintendencia lo que hace es fiscalizar la labor de estos liquidadores, ¿ya? Que son las personas que van a administrar los bienes de la liquidación por mientras dure el procedimiento. Entonces, tenemos este juicio al revés, con esta resolución de liquidación que va a partir mi procedimiento, donde me van a decir quién es el liquidador. El liquidador lo eligen los tres acreedores mayores del deudor, ¿ya? Los tres más altos. Ellos votan y eligen a un liquidador que va a ser la persona que va a administrar los bienes. Se tiene que incautar los bienes, ya la resolución da esa orden de incautar todos los bienes del deudor. Se presume que son bienes del deudor todo lo que está registrado, o sea, primero lo que está registrado, bajo el RUT. Si una persona se liquida, el inmueble que tenga el RUT que se está liquidando, los vehículos que tenga el RUT que se está liquidando, entran a este procedimiento de liquidación. ¿Ya? Esos son los primeros, los bienes registrados. Ahora, cuando yo no tengo bienes registrados, no tengo ni vehículo, ni tengo maquinaria, ni tampoco tengo un inmueble, se presume que son del deudor los bienes que están dentro del domicilio del deudor que señale su solicitud. Yo cuando me liquido digo, oiga, señor, no tengo plata, estos son mis deudas, acuérdense, estos son mis bienes, y yo vivo aquí. Y usted y el liquidador debe concurrir a ese domicilio a incautar los bienes o a embargar los bienes, que es un concepto un poco más conocido, es a retirar los bienes de la empresa o de la persona para poder venderlos. La ley no distingue, porque es algo que siempre me han preguntado, la ley no distingue si una persona tiene o no tiene bienes. ¿Ya? No es que yo tenga que tener una cantidad de bienes para someterme al procedimiento. Lo que la ley quiere es que yo ponga a disposición de los acreedores todos los bienes que yo tenga, que yo no los esconda, que yo no los venda para burlar a mis acreedores, pero no me dice que yo tengo que tener bienes necesariamente. También da la orden de acumular los juicios, ¿ya? Porque si usted lo demandaron por otras partes, tienen que entrar todos esos juicios a la liquidación. El mismo juez, el mismo tribunal que conoce de la liquidación debería conocer de todos los procedimientos. ¿Por qué? Porque si un juez conoce de mi estado patrimonial y están todos ejecutándome en este procedimiento grande, no pueden haber sentencias contradictorias. Eso es lo que no quiere la ley. Entonces dice, oye, vengan todos los juicios del deudor y los vamos a ver en este tribunal, ¿ya? También se inscribe la resolución de liquidación en el conservador si es que hay bienes y se indica la fecha de esta junta. Yo más allá les muestro un monito un poquito más didáctico, donde ustedes pueden darse cuenta cómo funciona un poco este procedimiento. Pero lo más importante son los efectos que nos da esta resolución de liquidación. Primero, el deudor queda inhibido en la administración de sus bienes. O sea, yo estoy diciendo que no tengo dinero para cumplir con mis obligaciones, le entrego la administración provisoria al liquidador, que es esta persona que eligieron mis tres acreedores mayoritarios, para que él administre los bienes, ¿ya? Los bienes que sean embargables, los bienes que puedan ser objeto de venta para el pago de los créditos. La resolución en el número 2 dice, fija irrevocablemente los derechos de los acreedores en el estado que tenían a su pronunciamiento. Esto quiere decir que si yo tengo créditos, y esos créditos, por ejemplo, podría estar alguno al día, o no son exigibles en su totalidad aún, a la fecha de esta resolución, ellos le van a poder cobrar el total. Todas las deudas como que se aceleran, y se hacen exigibles a la fecha de la resolución de liquidación.
La regla general es que la resolución de liquidación no pone término a los contratos. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento, o sea, si yo tengo un negocio y arriendo un local, no porque se dicte esa resolución el contrato de arrendamiento se termina, por ejemplo, sino el liquidador debería evaluar y decir, mire, ¿sabes qué? Por ejemplo, si es una panadería, por darle un ejemplo, y tengo un montón de maquinaria, entonces a lo mejor el liquidador va a decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a mantener este contrato de arriendo por un mes, para guardar las máquinas ahí, por ejemplo, que el activo no se deteriore, porque se la pega el liquidador, que el activo tenga frutos, que el activo pueda venderse, que se venda ojalá al mejor precio posible, pero estamos hablando de liquidación, o sea, siempre es remate, y tiene una merma el monto que uno recupera, pero dentro de eso quieren que el recupero sea el mayor posible. Entonces, tenemos por regla general que no pone término a los contratos, como el ejemplo del de arrendamiento. Pero existe una excepción muy importante que es el contrato de trabajo, ¿ya? Si yo tengo trabajadores a mi nombre, la resolución de liquidación pone término al contrato de trabajo. Es una causal de término del contrato de trabajo. Sentí por ahí un micrófono funcionar. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, voy a continuar. Entonces, la excepción más grande y la más importante en el tema de los contratos, como les decía yo, el contrato de trabajo. Lo finiquita aquí el liquidador. El liquidador es el que le va a entregar una carta de aviso y les va después, tiene el plazo de 10 días para entregarle un finiquito, ¿ya? Una persona que tiene un procedimiento de liquidación, un trabajador, que su empresa se liquida y le entregan esta carta, lo primero que este es un finiquito especial, porque lo único que va a poder cobrar inmediatamente va a ser su seguro de cesantía, si es que existieran fondos para ello. Pero es un finiquito que no se le van a pagar inmediatamente, que le van a pagar después cuando el liquidador venda los bienes y exista monto para eso, ¿ya? Si no existen fondos para pagar, se extinguen todas las deudas, incluso las deudas laborales. Lo que la ley hace es un orden de prelación, o sea, es un orden de a quién pagarle primero y a quién pagarle después. En el primer orden, por ejemplo, están todos los gastos. Yo les dije que el procedimiento de reorganización era un procedimiento muy caro, porque todos los gastos los tiene que pagar el deudor. En un procedimiento de liquidación eso es distinto, porque todos los gastos del procedimiento, o sea, no el abogado, porque uno necesita comparecer patrocinado con un abogado al tribunal, pero los gastos que son como publicación del remate, el remate de los bienes, el martillero, todos los actores que existen cuando uno tiene que poner bienes a la venta, son asumidos por la liquidación, por la misma venta de los bienes. Entonces, ¿nos vamos a cortar o no? ¿No? Ahí sí, ya. Por la misma venta de los bienes es que se van a pagar las deudas en un orden. Entonces, disculpa, Marcelita, no solo no se va a dígame. cortar, sino que tenemos mayor cantidad de minutos, así que tranquila. Ah, ya que me llegó el datito, yo dije, tenemos que meternos de nuevo en línea. Yo quería hacer una consulta. Dígame. En este procedimiento, en todos los casos, lo que se hace es vender todos los bienes del deudor, ¿no es cierto? Así es. Ya, No hay distinción de qué bienes. Los únicos bienes que no se venden en este procedimiento es el procedimiento como de bajar la cortina, más brutal, el que uno termina con su empresa. Se venden todos los bienes y los únicos bienes que no se venden son los bienes inembargables. Como le decía yo que este procedimiento es para empresas y para personas. Claro, Sí. pero en este caso entonces la empresa después no va a poder seguir operando porque se quedaría... No va a seguir operando. Es que en un procedimiento de liquidación la empresa no sigue operando. Es la forma de cerrar la cortina y cerrarla de una forma más ordenada. ¿Por qué? Porque la gracia del procedimiento de liquidación es que cuando el procedimiento termina, yo extingo las deudas, ¿ya? Entonces, Claro. es la forma de no dejar sociedades, que uno al final lo que hace, cuando un emprendimiento no le resulta, es dejar de funcionar con ese inicio de actividad, con ese root, y de repente iniciarlo con otro. Entonces, cuando la ley se piensa, cuando la ley se empieza a crear, ellos dicen, no, pues lo más sano para la economía es que el que se equivoque lo cierre. ¿Para qué? Para que no queden, por ejemplo, quedan todas las deudas vivas, o sea, queda la tesorería, queda todo ese tipo de obligaciones. Pero este procedimiento, como les decía yo, es lo más brutal, es cerrar la cortina nomás para poder extinguir las obligaciones de la sociedad o de la persona que tiene ese RUT, que uno va a liquidar. Claro, eso incluye solamente los bienes muebles e inmuebles del RUT que uno va a liquidar y las deudas sobre el RUT, nada más que eso. Así es, así es.
En todo caso hay que tener cuidado con el domicilio, porque si uno tiene, por ejemplo, su casa, y no digo que la arrienden, no estoy hablando del inmueble, porque los inmuebles como son registrados, la confusión no es muy grande, pero los bienes muebles sí se pueden confundir. Entonces, ahí uno tiene que probar si algún bien no fuera de uno. Entonces, es bueno que cuando uno se somete a un procedimiento de liquidación, ojalá el domicilio sea estrictamente con los bienes que van a liquidar, cosa que no se confundieran, por ejemplo, con sus bienes personales, y no quedara más desabastecido su hogar, digamos, como una forma de decirlo. Pero Gracias. aquí sí, es brutal, como le digo yo, en la venta de todos los bienes para pagar las deudas, para cerrar la cortina, y para la ley lo que quiere es como que uno pueda partir de nuevo, pero de cero. Y existe en el número 5, o sea, existe una posibilidad de poder seguir funcionando bajo esta figura, pero es muy cortito, o sea, siempre es mantener el activo. Por ejemplo, si se liquidara una agrícola, a lo mejor yo necesitaría, no sé, seguir trabajando la agrícola, regar las plantitas, echarle los productos que necesite para que no tengan alguna plaga, y a lo mejor yo tengo que pedir el liquidador una autorización para funcionar, por decirle, 8 meses. ¿Para qué? Para yo poder cosechar esa uva y poder venderla. Así no se deteriora el activo. Entonces, en el número 5, por ejemplo, si funciona una empresa que está en liquidación, debe funcionar con la frase en procedimiento concursal de liquidación, porque es una excepción. No debe funcionar. Si una empresa se liquida, termina su funcionamiento. La excepción es que se dure por un ratito más, pero un rato muy cortito, que la ley contempla que un plazo no superior a 2 años, para poder mantener el activo y que el activo no se deteriore, para que los acreedores puedan recuperar el mayor monto posible. Pero para que se hagan una idea, todo lo que hemos conversado más o menos, uno lo puede ver como en este monito. Tenemos esta resolución de liquidación, esta sentencia que parte al revés, como les comentaba yo, y tenemos la designación de este liquidador, que va a ser la persona que va a tener la administración de los bienes nuestros por el tiempo que dura este procedimiento. La ley contempló que para las personas durara como 8 meses y para las empresas como 1 año. Hoy día, como les digo yo, que hay 20.000 procedimientos, todos los liquidadores tienen una carga laboral bien grande, yo les diría que un tiempo real es como 1 año y medio más o menos. ¿Ya? Yo creo que entre 1 año y medio, y a lo mejor con la avalancha que puede venirse ahora, hasta 2, es un plazo bastante prudente de tramitación de este procedimiento. No más allá de eso, o sea, yo me quedaría en el año y medio. Yo creo que ese es un tiempo bastante real, y que es lo que hemos visto en la práctica ahora. En esta estructura ustedes ven como 2 corrientes. En la primera arriba dice verificación de crédito, y abajo dice venta de bienes y pago a acreedores. Esas son como las 2 líneas que el liquidador tiene que hacer. Primero, verificación de crédito. Lo que significa eso es que si a mí me deben, para yo cobrarme en un procedimiento de liquidación, yo verifico mi crédito. ¿Ya? Esto es útil porque, por ejemplo, si yo tengo facturas, o sea, si yo soy un proveedor de una empresa que se liquida, y uno dice, ya, soy proveedor, el orden de prelación, yo quedo como en la última colita, o sea, no tengo preferencia, si alcanza a llegar algo de dinero me van a pagar. La estadística dice que usualmente se alcanzan a pagar los trabajadores, a lo mejor el fisco un poquito, pero de ahí para abajo es difícil. O sea, en el primer orden yo les decía están los gastos de la publicación, de todo esto, no hay que acá abajo dice la venta, los bienes, todos esos gastos. Los honorarios de este liquidador también están dentro de estos gastos. El primer crédito importante que se paga son los trabajadores. Los trabajadores en cuanto a sus remuneraciones y leyes sociales, ya que el número 5 es la preferencia. Y después de eso vienen las indemnizaciones por años de servicio, ¿ya? Y uno paga como en orden. Entonces, si el liquidador, por ejemplo, tenía bien esta liquidación y vendió cosas, él dice, tengo que pagar ahora, ya pagué los gastos de administración, voy a pagar créditos y pago a los trabajadores. Si yo alcanzo a pagarle todas las remuneraciones que tuvieran adeudadas en las leyes sociales, puedo pasar al segundo orden. A medida que yo voy solucionando un orden, puedo pasar al otro. Si a mí no me alcanza para solucionar un orden, por ejemplo, yo tenía, no sé, una camioneta y nada más, y no me alcanza a pagar todas las imposiciones a lo mejor que yo tenía impago, se va a pagar lo que alcance y en la misma proporción para todos. O sea, si yo alcanzo a pagar el 10% de la deuda, le voy a pagar el 10% a cada uno de los trabajadores o a cada uno de los acreedores de cada orden. Entonces, al final, ¿y por qué la ley da este orden? Porque
La ley prioriza qué créditos son más importantes y qué créditos no. Lo más, para poder ir a este pago en orden, en escala. Y el pago termina cuando se acaban los fondos. Y el resto de las obligaciones están desde el orden que se alcanzó a pagar hacia abajo, quedan extinguidas por el solo Ministerio de la Ley cuando se dicta esta última resolución de término. Todos los acreedores deben concurrir a pagarse, por eso, y cambia, y ahí el nombre de la forma de cobrar se llama verificación de crédito, ¿ya? Si yo, como les decía yo, soy un proveedor, y yo sé que no alcanza para que a mí me paguen, a mí me conviene igual verificar un crédito en la liquidación, porque yo puedo pedir el beneficio fiscal de que me devuelvan el IVA, que yo tuve que pagar, y no me correspondía pagar a mí. Entonces, existen algunos beneficios como el IVA, que no te lo entregan en dinero, sino una nota de débito para que uno pueda usarlo en su contabilidad, por el IVA que yo pagué y no debía haber pagado yo, independiente que a mí me paguen o no el resto del crédito. Entonces, a lo menos un acreedor siempre en un procedimiento de liquidación podría recuperar el IVA, verificando su crédito como aparece en el cuadrito de arriba. Y ahí van a pelear si es que alguien no está de acuerdo con el monto, por ejemplo, entonces el liquidador va a decir, oye, no, mira, si esas facturas se pagaron, debemos estas nomás, y ahí se va depurando el pasivo, se va depurando las deudas para saber cuánto es el monto que le deben a cada acreedor. Y a su vez, en paralelo, el liquidador debe estar pendiente de los bienes, tiene que resguardarlos, como les decía yo, si hubiese que hacer alguna gestión, él tendrá que pedir la autorización al tribunal para hacer alguna gestión de esta, pero lo que él tiene que hacer es resguardar el activo y venderlo de la mejor forma posible. La ley da instrucciones de cómo venderlo, al martillo, venta directa, existen algunas figuras, y eso es lo que tiene que resguardar el liquidador de poder hacer para poder pagarle a los acreedores hasta lo que alcance. Cuéntenme. Una consulta, ¿el liquidador ¿el liquidador es un martillero público o un abogado? ¿Quién es el que hace de liquidador? El liquidador es un particular que puede ser, que es la persona que va a administrar los bienes. Él no es el que va a vender directamente, vende un martillero, pero el liquidador, por ejemplo, necesita tener como requisitos para ser liquidador, tener una carrera que dure 5 años o ser contador auditor, dar una prueba y rendir una caución para estar en una nómina de liquidadores, ¿ya? Que son como los antiguos síndicos de quiebra. Y ellos lo que hacen es administrar los bienes, va a ser el representante legal de la empresa en ese momento, por el tiempo que dura este procedimiento, para vender y para pagar. Eso hace el liquidador. Yo vendo y pago, y el liquidador tiene que rendir cuenta, le tiene que decir a los acreedores cómo hizo la pega. Entonces los acreedores tienen la posibilidad de aprobar la forma en la que hizo su trabajo o de rechazarlo, ¿ya? Y aquí yo le puse solo el cuadrito cuenta final, pero hay todo un procedimiento si es que se aprueba o se rechaza. Cuando yo tengo esta cuenta final aprobada, aunque haya sido objetada por los acreedores, el liquidador la modifica, por ejemplo, tenemos una cuenta aprobada, se aprueba esa cuenta y el tribunal ya está en condiciones de dictar la resolución de término, que es la que pone fin al procedimiento, y que tiene los efectos de extinguir los saldos que no se alcanzaron a pagar. Cuando hablábamos antes de quiebra, lo más dañino del procedimiento de quiebra era que no tenía un fin cierto. Existía primero que uno tenía que pedir el sobreseimiento definitivo, temporal, si es que no encontraban bien, después de un tiempo tenía que pedir el sobreseimiento definitivo, pero la verdad es que nadie que quebraba con la normativa anterior volvió a poder funcionar o a poder rehabilitarte, sino que al final siempre lograron extinguir las deudas a lo mejor con el procedimiento, pero siempre quedaron con un procedimiento más o menos vigente. Entonces fue mayor daño a lo mejor de la legislación anterior. Y viene esta legislación a solucionarlo con esta resolución de término que ya es un fin cierto. Es un fin cierto y ahí la persona adquiere la administración de sus bienes de nuevo, se rehabilita y puede volver a ingresar como a la vía financiera. Es un ingreso bastante paulatino. También existe un castigo bancario por este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, si una persona no hiciera nada y dijera, ya sabes que a mí no me resultó el emprendimiento y esta señorita me da la lata, más encima yo tengo que contratar a un abogado, tengo que hacer un montón de cosas, mejor no hago nada y la dejo ahí tirada. Si yo hago eso, es una posibilidad bien real, digamos, también. Pero si yo tenía deudas de arrastre, no me voy a poder rehabilitar nunca. Porque nunca voy a poder extinguir las deudas, a menos que yo después me contrate los servicios de un abogado y pida la prescripción de la deuda, si
si corresponden los requisitos legales, puede ser, pero es muy difícil mi rehabilitación porque yo voy a seguir con las deudas bajo mi patrimonio. En un procedimiento de liquidación, por lo menos las deudas ya se van a extinguir, si bien yo no voy a poder ingresar a la vida financiera a lo mejor inmediatamente, en el primer año, o a lo mejor en los 2 primeros años, pero sí en el transcurso del tiempo, sí yo voy a poder ser sujeto de crédito en el futuro y poder vivir, poder vivir de forma financiera. ¿Le puedo hacer una consulta? Todas las que quieran. Con respecto al ejemplo que dio anteriormente, en mi caso, yo hace un par de años atrás fue un restaurante que lo cerré, no hice contablemente, lo tengo sin movimiento, pero lo dejé botado en el fondo. No tengo acreedores, pero sencillamente lo tengo en esa forma, en esa latencia. Mi consulta es, ¿puedo retomar o estoy liquidado frente a impuestos internos? ¿Tienes deuda con impuestos internos? Lo tengo sin movimiento, declaré el IVA ahora y no tengo deudas frente a impuestos internos. Si no tienes, el inicio de actividades que tiene bajo el RUT, ya sea una sociedad o sea el suyo, si no tiene deuda en el servicio de impuestos internos, yo creo que sí se puede volver a operarla. Y a lo mejor le conviene, porque de repente también cuando uno licita cosas, la antigüedad y ese tipo de cosas también funcionan. Si tiene deuda, si queda con deuda la sociedad, es cuando yo le recomiendo liquidarla. Pero si no, y uno la dejó tranquilita por mientras, con declarando sin movimiento, sí, por supuesto la puede volver a retomar. Pero habría que ver eso nomás si tuviera deuda en la tesorería. Ya, gracias. Aquí en la última lámina tengo los efectos de esta resolución de término, que era lo que yo les contaba, que una vez aprobada la cuenta final, se dicta esta resolución, que una vez ejecutoriada, eso quiere decir que ya no se le pueden interponer más recursos, extingue los saldos, y es el efecto extintivo es independiente de las acciones penales. O sea, también existen acciones penales si una persona burla a sus acreedores. Como les decía yo, lo que quiere la ley es que uno entregue lo que tiene. Si tiene harto o tiene poco, ese es otro tema, pero que entregue lo que tiene. Yo hasta aquí terminé un poco el procedimiento de liquidación. Me gustaría saber si tienen dudas para que podamos continuar con el otro procedimiento, para que podamos irlas solucionando. O si me escribieron en el chat. Hola. Sí, no, hola. Tengo una pregunta. Cuénteme, don Iván, ¿no es cierto? Todo esto de la mano del desconocimiento de la información. No se preocupen. Por ejemplo, cuando tú hiciste todo este procedimiento de liquidación con el embargo, bueno, dejaste tus papeles de alguna forma en cero porque vendiste tus bienes, qué sé yo, y se baja la cortina del emprendimiento, de la razón social. Esta última, la razón social, uno después puede hacer algo de nuevo con esa misma razón social, o giro o nombre de fantasía, o te bloquean todo. O sea, cuando termine el procedimiento, incluso uno podría volver a operar con la misma sociedad. Lo que pasa es que de repente, como uno puede hacer otra sociedad, es mucho más práctico hacerla, porque vamos a tener como esta sociedad que fue liquidada con castigada, entonces no es muy práctico hacerlo con ella. Pero de poder hacerlo se puede, pero no es muy práctico. Yo lo que haría otra sociedad a lo mejor con el mismo inicio de actividades. Incluso no podría a lo mejor utilizar el nombre fantasía, habría que ver bien la razón social que se liquidó y todo, pero yo creo que es mejor hacerla de nuevo. Hacer todo de nuevo con otras cosas. Ah, perfecto. Ya. Con otra razón social, porque al final igual la idea del procedimiento de liquidación es que uno se pueda parar sin la carga de una mochila tan pesada, entonces cargar con esa mochila... Tienes como el prontuario policial. El estigma, claro, pues entonces ya si ya pasaste por todo, ya te liquidaste, ya no sé qué, mejor partamos de cero. Claro, ya, me queda claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Voy a continuar entonces. Yo les contaba al principio que no le iba a hablar de la reorganización porque encontraba que era un procedimiento muy caro, pero en opuesto a eso, me gusta mucho la figura del asesor económico de insolvencia. El asesor económico de insolvencia es un procedimiento bastante desconocido, que tiene un montón de años, es del año 2010,
que está en el Estatuto PYME, ¿ya? Y que el estatuto que rige a las pequeñas y medianas empresas, y es como una reorganización en chiquito, ¿ya? Para que nos vayamos familiarizando con él. O sea, está en el Estatuto PYME, que es la ley 20.416, en el artículo 11 hay una ley de reorganización y cierre de micro y pequeñas empresas en crisis. Es una ley que no ha tenido toda la utilización que uno podría darle. Yo creo que también uno está al debe, las instituciones no siempre tienen los fondos, los recursos para poder hacer tanta publicidad de los procedimientos que uno contempla. Entonces, en este siempre nos sirve el boca a boca, nos sirve la experiencia, y hoy día sí tenemos la posibilidad de entregarle de una forma mucho más masiva. El asesor económico de insolvencia es un procedimiento que es exclusivo para pymes, ¿ya? Acá ya no entran las personas ni mucho menos, entonces tienen que tributar en primera categoría, sea sociedad o sea una persona natural, pero tiene que tributar en primera categoría, eso quiere decir que tenga la bolsita. Sus ventas no pueden exceder las 25.000 UF, ya descontados los impuestos durante los 12 meses anteriores a la cual uno quiere solicitar este beneficio, y deben ser consideradas MIPES por el Consejo Nacional Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Las pymes que califican con esto pueden acceder a este asesor económico de insolvencia. ¿Cuándo yo pienso que puedo acceder a este asesor? Uno tiene que primero evaluar su insolvencia, ¿ya? Y tenemos dos formas de ver la insolvencia, que es una forma actual o una forma potencial. O sea, yo hoy día puedo decir, ¿sabéis que yo hoy día tengo para pagar mis obligaciones, por ejemplo? Estoy al día, pero yo en 2 meses más, la verdad, no voy a tener ninguna posibilidad de pagar nada. Y ahí estamos hablando de una insolvencia potencial. Entonces yo tengo que acreditar esa insolvencia potencial, pero esa es la forma de poder justificar y acceder a este procedimiento. Y la otra, la insolvencia actual, que es cuando yo realmente hoy día no estoy en condiciones de cumplir con alguna o con todas mis obligaciones. ¿Cómo lo acredita esto? Esto se acredita por los balances, por los documentos por estado vencido, por su estado de situación, por los requerimientos de pago o cualquier antecedente de cobro en el cual uno pueda informar que está siendo objeto de una cobranza porque no ha podido pagar con alguna de estas obligaciones. ¿En qué se traduce esta asesoría? Esta asesoría se traduce en 2 cosas, básicamente. Una, que es la que yo creo que es de mayor utilidad y por el cual nos sirve este procedimiento, es que suspende la ejecución hasta por un plazo de 90 días. Esta ley y la ley 20.720, que yo la que les conté hace un rato, hace esta distinción de que cuando yo quiero llegar a un acuerdo, cuando yo quiero la posibilidad de poder acceder a un acuerdo, yo lo tengo que hacer en calma. Entonces, muchos procedimientos tienen una protección financiera concursal, que se llama, que quiere decir que a mí no me van a poder ejecutar, ni cobrar intereses, ni gasto de morosidad por el tiempo que dure este estudio, en este caso que estamos hablando del asesor económico de insolvencia. Se paralizan las ejecuciones, y en ese tiempo el asesor tiene que hacer un informe financiero y contable sobre el estado de la empresa, o sea, decir, mire, sabe que si usted ajustara esto, si hiciera esto otro, podría tener un mejor resultado. Hoy día yo entiendo que muchas veces la situación difícil que uno está pasando no puede no ir de la mano de la gestión comercial que uno tenga, o sea, da lo mismo que uno tenga la mejor publicidad y la mejor gestión, si no pueden llegar los turistas al Valle del Elqui, estamos súper fritos. Entonces, en términos normales, puede que este análisis sea más útil. Sin perjuicio de eso, en estos 90 días de suspensión, el asesor, que ya les voy a contar quién es, el asesor informa, pero también puede llegar a un acuerdo con los acreedores. O sea, él podría plantearle una nueva forma de pagarle sus obligaciones, de una forma que se podría traducir en una escritura pública, por ejemplo, en el cual ellos dijeran, mira, ¿sabes qué? Te vamos a dar tantos meses de gracia. El asesor tiene la facultad de poder negociar ese tipo de cosas. Como les decía yo, en este plazo 90 días. También, ojo, el asesor puede entrar, el asesor también podría entrar a la empresa, revisar la empresa y decirle, oiga, sabe que no tiene nada más que hacer, y a lo mejor la conclusión de eso también sea la recomendación de la liquidación. Pero tenemos un tiempo de 90 días que van a suspender las ejecuciones, que nos puede dar calma, y que alguien va a estudiar y que alguien podría acercarse también a los acreedores que yo tengo para poder llegar a un acuerdo.
Esta suspensión de las ejecuciones se puede presentar en procesos judiciales, ante órganos del Estado, entidades privadas, o sea, yo puedo suspender la tesorería, puedo suspender los cobros bancarios. No es que uno suspenda la cuota, eso quiere decir que uno suspende las ejecuciones, o sea, a mí no me van a poder demandar el cobro de este tipo de créditos. Se suspenden todos, a ver, los procedimientos que se suspenden, todos los apremios de cualquier clase, ¿ya? Que no sean los laborales en relación a remuneraciones y cotizaciones de seguridad social. Los protestos de los documentos mercantiles, se suspenden los embargos, se suspenden los procedimientos tributarios, se suspenden las medidas de carácter administrativo o judicial ante los juzgados de policía local. ¿Qué no se suspende? No se suspenden las acciones constitucionales, no se suspenden los delitos cometidos por el beneficiario, tampoco los derechos colectivos del trabajo, las normas de higiene y seguridad, y las obligaciones en materia de familia. O sea, se suspende al final todo lo mercantil, el juicio ejecutivo, todo, ya sea administrativo o judicial, todo eso es lo que se suspende con este certificado hasta por un plazo máximo de 90 días, que es improrrogable. Son 90 días contados de corrido y no se pueden prorrogar. Espérenme. ¿Quién es este asesor económico? No lo tenía en la lámina. El asesor económico es un particular, o sea, es el procedimiento que lleva la superintendencia. Este asesor es un particular que está sometido a la fiscalización de la superintendencia, el cual, igual que el liquidador, tiene que cumplir con altos requisitos. Puede ser liquidador, puede ser veedor y después inscribirse en esta otra nómina de asesor económico de insolvencia. Tiene que ser profesional, tiene que haber estudiado una carrera universitaria de 5 años, o ser contador auditor, tiene que tener 5 años a lo menos de ejercicio de la profesión, tiene que también acompañar una boleta de garantía. La fiscalización que la superintendencia hace es que para que este asesor haga bien su pega, y la boleta de garantía se deposita y se queda en la superintendencia, porque si es que yo tengo que hacer exigible su responsabilidad administrativa, o sea, si es que él hizo mal la pega, dejó botada la pega, no asesoró a la persona en la forma que correspondía, yo puedo abrir como un expediente administrativo del asesor para poder sancionarlo. Y como siempre en este tipo de procedimientos, los perjuicios, la gran mayoría de las veces, son evaluables en dinero. Existe esta boleta de garantía para poder hacer efectiva la responsabilidad de este asesor. Entonces, ¿con qué quiero que se queden en este asesor? Es que es un procedimiento nuevo, o sea, no nuevo, bastante poco conocido, que nos puede dar la tranquilidad de 90 días de poder parar esto, de que no me ejecuten por este plazo, para poder yo estudiar una mejor estrategia en conjunto con este asesor, proponerle a mis acreedores una forma distinta de pagar, que mi asesor negocie con estos acreedores, o también, como les decía yo, también puede ser la conclusión que haga el asesor y que diga, mire, ¿sabe qué? Lo más probable, o lo mejor para esta pyme en este caso, el procedimiento de liquidación. Eso también podría ser bastante real. Es un procedimiento, como les decía yo, dura 90 días, es bastante cortito, pero que podría tener bastante utilidad en la tranquilidad, por un lado, y también en poder conversar, que el asesor, que es una persona preparada, que tiene las competencias necesarias para poder también negociar con sus acreedores una mejor forma de pago, o meses de gracia, no sé, un montón de cosas podría negociar este asesor. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Estos asesores quién los paga? Ahí, perdón, Cristiana, ahí me pilló una buena pregunta. El asesor es particular y uno tiene, el deudor tiene que pagar el asesor. La gracia acá es que uno le paga a una persona, ¿ya? Uno tiene que contratar los servicios de asesor, se pone de acuerdo él con el asesor, si es que puede o no, en el monto de la remuneración, en la forma de pagarle, uno se puede poner de acuerdo. Ahora, cuando salió esta medida del gobierno de Arriba tu Pyme, como en noviembre más o menos, después del estallido social, a nosotros como superintendencia nos dieron la posibilidad de entregar esta asesoría de forma gratuita. Entonces, las personas que estaban en el listado, hubo un listado que formó Corfo y Cercotec con las personas catastradas. Yo estoy hablando no hoy día de COVID, sino del estallido social. A nosotros nos entregaron un listado con todas estas pymes, y nosotros les entregamos la información,
le mandamos un correo y empezamos a conversar con ellos porque teníamos en ese caso la posibilidad de entregarles la asesoría gratuita. Pero solamente si estaban en ese listado. Por regla general, es una remuneración que uno tiene que acordar con el asesor. Lo bueno de esto es que como que se confunden varias calidades en la misma persona, o sea, el asesor va a presentar esto a los tribunales, el asesor debe negociar con los acreedores, entonces el gasto, en mi opinión, es menor que el que uno hiciera en un procedimiento, como les decía yo, de reorganización, que ahí aparte del abogado tenía que pagar el contador, el veedor, el interventor. Acá todas esas calidades, como esta es una reorganización como más pequeñita, se confunden en este asesor, pero sí, hay que pagarle una remuneración a él, que se acuerda con él, y que uno pueda acordar la forma de pagar y el monto. No existe una tabla, no existe un monto específico, sino solamente el acuerdo de las partes. ¿Cuál es la experiencia con empresas de menor tamaño que se han acogido a este procedimiento? ¿Qué es lo que han hecho esas empresas de menor tamaño para que tú nos puedas dar una idea más clara, más tangible de que todos estos contenidos se traducen en acción? ¿Cuáles son las acciones que se traducen? Las acciones que hacen, a ver, nosotros la asesoría la hemos visto mucho más en Santiago que en región, no ahora por este plan especial, sino en general, en la historia de esta ley hasta del año 2010, ha tenido buenos resultados, o sea, necesitamos que... Lo que pasa es que hay de todo en la viña del Señor, entonces hay varios asesores, entonces depende del asesor también, uno puede tener mejor o peor producto, pero en general es un procedimiento que ha servido, que ha sido de utilidad para las pymes, que ellos han podido negociar los asesores con las instituciones a las cuales les debía, ya han formado acuerdos, o sea, en esta asesoría nosotros hemos tenido nuevos acuerdos de pago, nuevas formas de funcionar. El informe también en otro escenario era mucho más útil, por ejemplo, el asesor lograba estructurar también la empresa y decirle, mire, ¿sabe qué? Esta línea de negocio es muy cara, las utilidades que le reportan son la verdad súper menores, por lo tanto, si uno lo ajusta a esto y solamente a lo mejor disminuye el giro, han tenido mejor resultado. El informe ha sido bastante útil y también ha habido buenas gestiones y han llegado a buenos acuerdos en relación a sus condiciones de pago. ¿Hay alguna empresa que hoy día, puede dar como ejemplo, hotel, hostal, restaurante, un procedimiento contigo en este minuto que tú nos cuentes qué es lo que está pasando? No los nombres ni nada, sino qué están haciendo. Hoy día es distinta la situación que si uno lo viera en una asesoría normal, como les decía yo, a lo mejor el informe ya no es tan útil, pero porque si uno no puede abrir, digamos, mucho informe que le hagan y de reestructuración de sus gastos, de sus costos, podría no resultar si uno no logra abrir, si uno no logra tener el cliente. Pero hemos visto que esta suspensión por 90 días la ha dado el aire. Nosotros tenemos varias empresas en la región, como por ejemplo algunas empresas que son arrendadoras del mall, que tenían una pyme, un negocio dentro del mall. Los centros comerciales, no todos han tenido la misma política de bajar a las personas. Entonces, con créditos de esa naturaleza, nosotros hemos podido darle tiempo a la gente, porque como les decía yo, de repente el informe no era tan útil, depende del escenario, pero sí, a lo menos, la tranquilidad de tener 90 días por último para que pase el chaparrón y después decir, mira, yo ahora puedo volver a abrir, también ha sido de utilidad. Se entiende. ¿Hay algún otro contenido que tengas en la presentación, Marcela? Tengo un último procedimiento, ¿Ya? que es renegociación, que es un procedimiento para personas. Acá ya la distinción entre empresa y persona que hablamos al principio es muy relevante. Yo se los comento porque ha sido de mucha utilidad para los representantes legales de las empresas. Ya, como les decía yo, uno quiere su pyme, entonces lo más probable es que el banco, el crédito no se lo entregue a la sociedad, sino me lo entregue a mí o a mi representante legal como aval. Entonces, muchas veces nosotros, en el afán de poder hacer de que nuestro emprendimiento nazca, involucramos nuestro patrimonio personal. Y la renegociación es un procedimiento que es súper innovador para la ley, o sea, en las legislaciones más avanzadas en esta materia existe este procedimiento. Una de las legislaciones supera
súper buena en materia concursal que hay en la legislación colombiana, y la legislación colombiana tiene un procedimiento muy parecido a este, el ejemplo se sacó más o menos de ahí, pero allá se cobra, es un procedimiento que se cobra, y esa es la gracia que tiene la renegociación acá. La renegociación acá es un procedimiento administrativo, porque lo tiene la superintendencia, el único procedimiento propio nuestro, es voluntario y es gratuito. Es un procedimiento en el cual yo negocio con los acreedores que tiene la persona para poder ajustar una cuota que se acerque lo más posible a sus ingresos. O sea, yo negocio con ellos para que las condiciones de crédito que le entregaron a la persona sean distintas. Requisito, no haber emitido boleta de honorario en los últimos 24 meses. ¿Por qué? Porque son personas. Hoy día, toda la legislación concursal, todo lo de que es quiebra y todo esto que estamos conversando, siempre se ha modificado en el mundo cuando han existido crisis súper importantes. Por ejemplo, la legislación chilena nace en 1930, con la Gran Depresión Mundial. Se modifica de forma súper importante el año 82, por ahí, cuando teníamos también una crisis nacional importante. Hoy día, de nuevo, quieren hacer alguna modificación. Ya no sabemos todavía qué proyecto va a entrar. Yo entiendo que ya debería haber entrado algún proyecto de ley que modifique. Lo único que yo sé que incluye ese proyecto y que sería de mucha utilidad es este requisito. Yo entiendo el requisito de que una persona no emita boletas de honorario en segunda categoría no puede ser considerado empresa. Por ejemplo, los funcionarios públicos. Un funcionario público que está honorario, para esta ley de empresa, yo no lo puedo renegociar. Entonces, crucemos los dedos, porque es probable que, como les digo yo, en momentos donde la economía sufre este tipo de contracciones grandes, este tipo de legislación se modifica. Entonces, hoy día quieren ingresar un proyecto de ley, no sabemos todavía, ojalá que avance rápido, no sabemos nada de eso todavía, pero este punto es uno de los puntos relevantes a modificar y que yo diría que es uno de los que están todos más o menos de acuerdo en que debe modificarse. Entonces, primer requisito, no puedo haber emitido boletas de honorario, y tampoco puedo tener inicio de actividad en primera categoría, por el plazo de 2 años. O sea, si yo tengo inicio de actividad en primera categoría y emití una factura, no sé, el año 2015, yo podría cerrar mi giro y podría ingresar al procedimiento. Tengo que tener 24 meses de plazo sin haber emitido una boleta, ya sea en primera categoría o en segunda. ¿Ya? Hoy día todavía jugamos con estos requisitos, o sea, no tenemos una modificación legal, pero es probable que este requisito no siga existiendo en la renegociación en el futuro. Además, no puedo estar notificado una demanda judicial. ¿Cuándo nosotros le decimos a la gente, a la people general, o sea, cuándo tiene que ir a vernos? Cuando usted no logre pagar una obligación. No me vaya a ver cuando lleve un montón de cuotas, pues vaya a verme cuando no puede pagar la primera o la segunda. No puedo estar notificado una demanda judicial. ¿Cuándo me demandan a mí? Lo que nosotros hemos visto, que a una persona la demanda una institución, ya sea un banco, el retail, una casa comercial, lo demandan cuando lleva más o menos 6 meses en mora. ¿Ya? Al mes 3, las penas del infierno, lo llaman por teléfono todo el día, le dicen que le van a embargar hasta la señora. Pero no es así efectivo, o sea, nosotros lo que hemos visto es que la demanda real le llega al mes 5, al mes 6, lo que pasa es que la cobranza se basa mucho es como en el amedrentamiento psicológico. Entonces, lo que quiere la institución es, como a mí me han llamado 50 veces en el día, es que yo vaya corriendo a la institución y renegocie con ellos las condiciones que ellos me dan. ¿Ya? Pero eso siempre es, uno va partiendo por etapas. Nosotros hemos visto que a la gente la demandan tipo mes 5 o 6. Ahora, en cuanto a las deudas, ¿ya? En cuanto a las deudas, la ley me pide que tenga lo menos 2 deudas que yo no haya podido pagar en 90 días y que sumen más de 80 UF, que en este caso ya un poquito más, son como 2.200.000. En cuanto a las deudas, ese es mi piso mínimo. Yo no puedo renegociar obligaciones que sean inferiores a esa, ¿ya? Debo tener a lo menos 2 que sumen estas 80 UF. Una recapitulación, perdón. Primero, acuérdense, no puedo haber emitido boletas de honorario, ¿ya? No puedo estar notificado una demanda judicial. Y en cuanto a las deudas, debo tener a lo menos 2 obligaciones que yo no he podido pagar en 90 días, o sea, 3 vencimientos impagos por deudas que en total, no las 3 cuotas morosas, sumen más de 80 UF, ¿ya? Por lo menos 2.200.000. Ese es mi piso mínimo para renegociar. Yo de ahí para arriba pues, no tengo tope máximo, pero sí tengo tope mínimo. Se renegocian todas las deudas que la persona tenga,
ya estén al día o vencidas. Yo no puedo elegir. La gente usualmente nos va a ver y dice, no, mijita, sabe que a mí me complica el banco. El resto yo lo tengo al día, pero me complica el banco. No, tenemos que renegociar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo hacer un acuerdo fantástico con el banco, pero si yo no tengo conocimiento de todas las otras cuotas que paga la señora o este señor chiquitita, aunque sea, es posible que ella a lo mejor no pueda cumplir con este acuerdo maravilloso que según yo le hice. Por eso es necesario que sean todas las obligaciones que la persona tenga, estén al día o estén vencidas. Estas dos que yo necesito morosas por 90 días, fue la forma en que la ley se puso en el caso. Dijeron, mira, ¿cómo nosotros vamos a determinar que una persona está en insolvencia? Y la ley dice, ya bueno, o sea, si una persona no alcanza a pagar 2 deudas en 3 meses, nosotros vamos a determinar que está en insolvencia. Y por eso llega ese requisito. Además, se declaran todos los ingresos y todos los bienes que la persona tenga. Y este procedimiento se va desarrollando en audiencias. En la primera audiencia, que se desarrollan en la superintendencia, nosotros vamos a determinar cuánto debe la persona. Todo lo que la persona haya repactado para atrás, para mí va a ser solo un número, no me voy a poder involucrar en los intereses pasados. Pero sí va a ser un número que no se va a mover más, porque también voy a estar protegido en esta época. No me van a poder demandar, no me van a poder cobrar intereses ni gastos de morosidad, mientras yo negocio. Esa es siempre la visión de la ley. Si yo voy a negociar, tengo que negociar en calma. Porque ¿qué saco yo con negociar con la pistola arriba de la mesa? Por ejemplo, yo le debo plata, no sé, tengo una empresa, no en este procedimiento porque no calificaría, pero tengo una empresa y yo tengo un inmueble donde está mi empresa, y ese inmueble está hipotecado. O sea, si yo me pongo a negociar con el banco, si quiere ejecutarme, me va a demandar y me va a ejecutar mi inmueble. Por lo tanto, siempre la ley quiere, y ahí la balanza se nos desnivela. Lo que uno quiere es que uno pueda negociar en la mayor igualdad de condiciones. Por eso se paralizan los cobros y existe lo que se llama esta protección financiera concursal, que es lo que adquiere una persona también en este procedimiento. Entonces, en la primera audiencia solo vamos a determinar cuánto debe la persona, y todas las deudas que estén en este listado vamos a renegociar en la próxima audiencia, y esos acreedores, para los acreedores que están en esta nómina, el procedimiento es obligatorio. Entonces, en la primera solamente voy a ver a quién le debo y cuánto, ¿ya? Un mes después, nosotros celebramos la segunda audiencia, y ahí negociamos con los acreedores. Tasa de interés, meses de gracia, cuota, número de cuotas, lo que más podamos nosotros para poder ajustar una cuota que se acerque lo más posible a sus ingresos. ¿Escucha una duda por ahí o no? No, una duda, es un ruido. Un micrófono nomás abierto, ya. Los acuerdos se toman por mayoría. ¿Eso qué significa? Que yo necesito convencer solamente a 2 acreedores que representen el 50% de mi deuda. Entonces yo casi siempre tengo que convencer a los acreedores mayoritarios. Entonces yo al acreedor mayoritario voy a tener que aceptarle la cantidad de cuotas que me pide, los meses de gracia que me da, voy a tener que aceptarle esas cosas. Pero al resto, cuando yo ya tengo mi quórum, o sea, 2 acreedores me dicen que sí, que sumen el 50% de la deuda, yo al resto los puedo obligar. Los puedo obligar a aceptar la tasa de interés que nosotros acordemos, los puedo obligar a aceptar la cantidad de cuotas que nosotros acordemos. Si yo llego a un acuerdo con mis acreedores, el procedimiento termina aquí, la persona queda al día en sus obligaciones, va a firmar nuevos pagarés con las instituciones, nosotros somos solo el soporte del acuerdo, pero uno le va a pagar de forma individual a cada institución. Nosotros siempre lo calculamos en un Excel y vamos viendo el total para poder ver la carga financiera de las personas. Pero es un procedimiento que va a llevar, que va a poder negociar y nos vamos a poder quedar al día en estas obligaciones cuando yo tenga que hacer los pagos en las fechas que correspondan. Yo voy a firmar nuevos pagarés con las instituciones, voy a quedar al día en mis obligaciones para poder limpiar los antecedentes comerciales, para poder empezar a pagar de la forma que se estableció en esta audiencia. Ahora, si a nosotros nos va mal en esta audiencia, que el principal motivo por qué a nosotros nos va mal en esta audiencia es que cuando yo termino de negociar, no le digo que yo les proyecto un Excel, nosotros vamos viendo la cantidad de cuotas, una persona tiene el derecho de decirme que sí, y también tiene el derecho de decirme que no, al acuerdo. Y al final le pregunto a la persona, oiga, ¿está de acuerdo, no? Y la persona me dice que sí está de acuerdo. Nosotros, como les decía yo, el procedimiento y pasa todo esos efectos. La persona queda al día, limpia sus antecedentes comerciales y va a empezar a pagar en la forma que se estableció. Pero si la persona me dice que no está de acuerdo con el resultado del procedimiento, pasamos a una tercera audiencia que se llama audiencia de ejecución. La
audiencia de ejecución lo único que nosotros vamos a discutir va a ser la forma de vender los bienes que la persona tenga para pagar sus deudas. Como dato, nosotros pasamos muy poco, o sea, también nosotros podríamos llegar a esta audiencia porque los acreedores no se presentan. Pero nosotros tenemos un conocimiento súper importante de este procedimiento, nosotros sabemos que acreedores asisten, que acreedores no. La asesoría que nosotros le damos a las personas que se quieren someter a un procedimiento de renegociación es súper completa, o sea, si existe algún riesgo y la persona, independiente de ese riesgo, o algún riesgo, por ejemplo, de caer a una audiencia de ejecución, nosotros le hacemos muy presente ese riesgo, y ahí la persona puede tomar o no la decisión. O sea, nosotros como superintendencia lo que siempre vamos a apelar es que si una persona, todas las decisiones que las personas tomen sean con la mayor cantidad de información posible. Que ellos sepan más o menos, que sepan los efectos, que sepan decir sí, qué conlleva, decir no, qué conlleva. Y nosotros en este procedimiento los llevamos como manito para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Tenemos súper poco porcentaje de aprobación en esta audiencia de ejecución ya cuando la hemos celebrado. La hemos celebrado, como les digo yo, muy pocas veces. O sea, nosotros tenemos 90% de aprobación de acuerdo. Cuando ha fracasado es siempre que la persona ha dicho que no puede pagar, por distintas cosas, el derecho que tiene cada uno de decir sí o no, digamos. Si es que llegamos a esta audiencia, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la liquidación? Disculpa, antes de llegar a esta audiencia que tiene menos, claramente tiene menos presencia, asumen a ejecutar los hechos, el tema es que las personas cuando llegan a acuerdos en función, me imagino, de sus flujos reales, actuales, en montos que son porcentuales y que no afectan tanto, me imagino, ¿no? La verdad es que tenemos bastante buenas condiciones, o sea, hay hartos acreedores que a nosotros no nos ponen interés, tenemos hartas cuotas. Nosotros si lo comparamos con lo que una persona puede hacer en el mercado en general cuando va a repactar, porque uno igual podría decir, oye, esta señorita me quiere meter un procedimiento, pero si yo voy institución por institución también puedo renegociar. El resultado de esa renegociación individual es mucho más cara. Nosotros, por ejemplo, bueno, ahora por este tiempo nosotros estamos con los procedimientos suspendidos, congelados en verdad, ¿ya? Para poder empezar a lo mejor a celebrarlos de manera remota también. Pero estos procedimientos, antes de todo esto, nosotros tenemos cuotas, no sé, siempre, hay instituciones que nos daban hasta 199 cuotas, tasa cero, o sea, tenemos súper buenas condiciones. Hoy día puede... Esto era lo que quería que escucharan los socios, y de que estamos grabando esta presentación, Marcela, porque después la vamos a publicar, aquellos que no pudieron estar a esta hora del día, para que tengan conciencia absoluta de que las renegociaciones a través de este procedimiento es más ventajosa que ir solo al banco. Absolutamente es más ventajosa. Tiene algunas desventajas, como que claro, uno está moroso, o sea, uno puede renegociar con la institución de forma directa cuando uno tiene una cuota impaga, aquí ya tengo que tener 3, ya tengo una morosidad distinta, pero las condiciones, el costo del crédito es mucho más barato, muchísimo más barato. Es un procedimiento súper eficiente, dura 2 meses y medio, en términos normales, como digo, ahora los vamos a tener que retomar de nuevo, o sea, estamos ingresando gente, o sea, nosotros lo único que tenemos es congelar las audiencias, pero hemos ingresado procedimientos nuevos, tenemos nuevas admisibilidades, seguimos trabajando de forma bastante fluida con las personas que se comunican con nosotros. La renegociación es el único procedimiento, si yo voy a retroceder y me voy a quedar ahí mientras, que le da la chance a una persona a no perder sus bienes. Por ejemplo, si yo tengo un crédito hipotecario, si yo en algún momento tengo que hacer un orden de qué pago y qué no pago, si ese orden va de la mano de ir a vernos a nosotros, lo más útil es que yo primero nunca en la vida deje pagar el crédito hipotecario. Nunca. ¿Por qué? Porque en este tipo de procedimientos, los acreedores garantizados, ya sea un crédito hipotecario o un crédito automotriz con una prenda del vehículo, ellos tienen la posibilidad de salirse del acuerdo. Y ellos pueden decir, mire, sabe que usted negocie lo que quiera, pero yo tengo mi garantía, así que yo me puedo salir y voy a ejecutar mi garantía. Si yo tengo el crédito moroso, claro, van a ejecutar mi garantía. Pero si yo tengo mi crédito hipotecario al día, voy a poder mantener las condiciones con el banco, y el banco si se sale o no se sale del acuerdo, a mí la verdad me da lo mismo. Entonces, si yo no logro pagar mis obligaciones, mantengo mi hipotecario y se comunican con nosotros. Ese es como el juego. ¿Por qué? Porque yo voy a poder mantener las condiciones del hipotecario, y como el hipotecario es el monto más alto, casi siempre, voy a poder
renegociar con el resto de mis acreedores en condiciones súper ventajosas. Si basta con que yo convenza a mi acreedor hipotecario y a uno más, porque puede ser chiquitito, tenemos unos comodines buenos, el líder de repente nos da buenas condiciones, Falabella nos da buenas condiciones, Cencosud también nos da buenas condiciones, entonces tenemos ahí cómo jugar y cómo lograr hacerle el mejor acuerdo a las personas. Pero si alguien tiene que priorizar sus pagos, siempre mantenga el hipotecario al día, aunque tenga un crédito de consumo asociado, ya puede dejar el crédito de lado por muy poquititos meses yéndonos a ver a nosotros. Porque si uno tiene un crédito asociado y no paga el hipotecario o el crédito, igual le van a ejecutar su inmueble. Pero ese consejo solo va de la mano de que nos vayan a ver. Mantener mi hipotecario al día y ir a vernos a nosotros para poder renegociar el resto de las obligaciones. Lo mismo que lo otro, también se dicta una última resolución, donde se extinguen, si hubo ejecución, se extinguen los saldos que no se pagaron, se limpian los antecedentes comerciales de la persona cuando termina, y la persona queda al día, como les dije yo, en las obligaciones, y empieza a pagar de esa manera. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda? Yo creo que ha sido bastante clara Marcela. Yo creo que debiéramos ya preguntar si hay alguno de quienes se han integrado y mantenido en la videoconferencia que nos pueda indicar si tienen alguna duda o consulta, pero lo más relevante es este punto final, que es lo que todos dicen. Es muy relevante informarse de manera genérica, un poquito apurada siempre en la videoconferencia, pero cómo profundizo o a quién llamo. Aquí están los contactos. Sí, estamos nosotros de forma remota, no estamos atendiendo de forma presencial, así que no es necesario que nadie se pegue el pie a La Serena todavía. Nos llaman por teléfono, me manda correíto, si no le alcanzo a contestar, porque por ejemplo ahora mi teléfono ha sonado un poco, no he podido contestar, me manda un WhatsApp, me dice, señorita, la escuché yo en la charla, devuélvame el llamado, y yo le voy a ir devolviendo a todos el llamado, o sea, no me voy a demorar más de 1 o 2 días, depende de la carga, pero vamos a poder comunicarnos con todos, podemos darle asistencia remota, le mandamos por correo los documentos que necesitan, o sea, no se compliquen, todos los canales virtuales, cuídense, no salgan de su casa, y se pueden comunicar con nosotros de todas las formas que ustedes necesiten. Ahí está la dirección, igual la puse, pero hablemos por correo, hablemos por teléfono, y si quieren podemos hacer otra charla, yo encantada de poder conversar de nuevo con ustedes. Muchas gracias Marcela, te queremos dar gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu buena energía particularmente, y decirle que lo más importante es que nuestros socios y socias de la Corporación de Turismo se sientan acompañados en este difícil momento que está viviendo particularmente el turismo, y que no los vamos a dejar solos en ningún minuto. Que tengan muy buen resto de día, y despedimos a todos los socios y socias. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la presentación. Chao, que estén muy bien, muchas gracias.